El pecado de mi padre que yo tuve que pagar. Una reflexión para todos los padres. Mi padre fue el que cometió el pecado por creer en Dios y no amar a Dios. El que en lugar de que amar a Dios, sino que solo creía en Dios. Y ese fue el pecado que él cometió. Por eso es que yo tuve que pagar las consecuencias de ese pecado. Y te preguntarás por qué yo tuve que pagar ese pecado. Cuando tú leas la Biblia o la escuches, te vas a dar cuenta que la Biblia viene escrito todo lo que uno va a sufrir y lo que uno va a pasar por no leerlo o por no entenderlo, lo que está escrito ahí. Lamentablemente mi padre fue una de esas personas que tenía la Biblia, pero no la entendió o no entendió cómo vivir su vida a través de la Biblia. Él se desvió y se fue por las cosas malas, y por hacer las cosas malas tuvimos que pagar nosotros, sus hijos. Por eso en mi familia hay tanta envidia, hay tanto coraje, hay tanto odio, porque mi padre no supo entender cómo es vivir con Dios. Yo fui una de las que tuvo que pagar quizás más. Hasta ahorita, no sé, las otras mis hermanas, no sé qué sufrieron, qué vivieron. Pero yo te voy a contar mi historia de por qué, por el pecado de mi padre, yo pagué las consecuencias. Yo cuando era muy pequeña, la edad de 5 o 6 años, fui violada por mi propio hermano. Y eso es algo que yo no entendía por qué pasaba eso o por qué pasó eso. Bueno, pasó, simplemente pasó y ya lo dejé ahí. Quedé con ese dolor, digamos, de haber sufrido esa violencia. Pero seguimos adelante y pasó el tiempo. A los 7, 8 añitos, tuve otra experiencia o mala experiencia de otro intento de abuso por parte de otra persona que pues solo Dios sabe por qué, o más bien dicho, Dios me protegió esa vez, porque en lugar de que yo fuera la víctima, sino fue la otra niña que andaba conmigo. Ella fue la que fue ultrajada por ese hombre. Y a pasar eso, pues yo sentía, volvía a renacer lo que yo había sufrido. Y mirando a la niña, me volvió a llegar ese dolor de por qué los hombres tienen que hacer eso con las niñas, en el cual no tienen ningún derecho de dañar a nadie. De eso entonces, pues igual, simplemente pasó.
dejamos pasar, vuelta pasó todo eso. Llegó el tiempo en la adolescencia, en cuanto comienzas a experimentar los tiempos de la adolescencia, y comienza otro pasaje de mi vida que me queda marcada, en cuanto mi hermana, mi propia hermana, se mete con mi novio, sabiendo ella que yo era mi novio, pero lo mismo, o sea, piensa uno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te pasan a ti las cosas? ¿Por qué tú tienes que sufrir eso? ¿O qué hiciste tú para merecer lo que estás sufriendo en la vida? Y no te das cuenta, o no tienes ese conocimiento de averiguar por qué, y lo dejas pasar, y sigue pasando, y vuelta pasa eso, y me pasa otras cosas de la vida, que por querer rehacer mi vida tuve otras malas experiencias, pero pues yo tampoco sabía cómo reaccionar o cómo enfrentarme a la vida, y por eso es que digo que hay cosas que uno no entiende por qué, pero al final de cuentas Dios tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él, y venimos a este mundo seguía con mi vida, seguía viviendo, siguiendo al mundo, como vivía, que yo hacía lo que el mundo hacía, pero Dios tenía otros planes para mí, y no entendía. Por eso me ponía pruebas y pruebas y pruebas para yo pegarme a Él, o más bien dicho, reconciliarme con Él, porque todos somos de Dios, todos le pertenecemos a Él por derecho divino. Viví así, llegó el tiempo en cuanto me junté, pero pues como todos, primero todo bien, pero después empezaron los golpes, el maltrato, los insultos, y pues tú lo ves normal. ¿Por qué? Porque vienes de una familia que hay violencia, hay maltrato, entonces para ti lo ves como normal, porque no ves cuál es la diferencia, porque en tu casa maltratos, sales de tu casa y recibes maltratos, rehaces tu vida y lo mismo maltratos, pues para ti lo ves como normal, y ya no piensas o decir, bueno, yo voy a salir de esto, yo quiero ser feliz. Pero ¿cómo vas a ser feliz si tú misma no te das cuenta por qué estás ahí? Pues pasó eso. Un día
de tanto maltrato, tanta humillación. Yo juré que nunca más nadie me iba a maltratar, nunca más nadie me iba a humillar. Y fue cuando, pues, por obras del destino, Dios me quita de mi camino a esa persona. O quizás fue porque ya no era el tiempo de que yo iba a estar sufriendo. Dios ya me estaba protegiendo, y por eso es que Él me lo quitó de mi camino. Y en lugar de yo, pues, verlo de esa forma, sino que lo contrario, yo pensaba, bueno, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué es tan malo? Pero no era así, lo contrario, me estaba dando pruebas para yo reconciliarme con Él y hacer las paces con Él. ¿Por qué? Porque yo traía tanto odio, tanto rencor, tanto coraje, tanto resentimiento. Y resentimiento a Él también, porque yo decía, si supuestamente dicen que hay un Dios, ¿por qué deja que tanto sufrimiento, tanto maltrato? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Pero pues yo no entendía, porque yo no había leído la Biblia, o más bien dicho, no la había escuchado. Y realmente no la había escuchado, no era porque yo no quería, sino era porque yo no quería cometer los mismos errores que mi padre cometió, porque yo no quería ser como él. Por eso fue mi rechazo al yo leer la Biblia o a escucharla. Pero vuelvo y te digo, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y esos planes se tienen que cumplir tarde o temprano. Pasó eso, me quedé sola con mis hijos, trabajé duro, me echaba ganas sacando adelante a mis hijos, me pegué a ellos porque yo no quería que ellos sufrieran lo que yo sufrí, y por eso me pegué a ellos y solo me dediqué a ellos. Pero no busqué a Dios, porque yo, vuelvo y te digo, tenía ese resentimiento, ese dolor que traía por todo lo que había pasado. A pesar de eso, Él nunca me dejó sola. Él siempre me estuvo protegiendo de una o de otra forma. Yo no miraba eso, pero ahora que he escuchado la Biblia, he entendido que siempre está ahí para nosotros. Siempre, cuando tú necesites algo, búscalo, pídele ayuda y Él te va a ayudar. Él te ayuda. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él nos ama con tanto amor y con tanto cariño, que Él sufre cuando nosotros sufrimos. Y por eso nos pone a veces pruebas, para que nosotros recapacitemos y nos devuelvamos a Él. Pasó eso, ahí estábamos, y ya el último vaso que vino a derramar el agua fue mi hija, que mi hija se me puso muy rebelde conmigo,
tuve tantos problemas con ella porque yo no quería que ella sufriera, porque yo no quería que ella pasara por lo que yo pasé, porque ella estaba haciendo las cosas mal y no se daba cuenta porque estaba cegada. Pero Dios es tan grande que siempre Él te va a dar la sabiduría para tú ver y mirar dónde o por dónde tú vas a ir. Ahí fue cuando yo descubrí que realmente el único que me podía ayudar era Dios, que es el único que te salva, que te quita el dolor, que te quita el peso que llevas cargando, porque es como un peso que llevas cargando cuando tú traes tanto dolor, tanto odio, tanto rencor, que andas cargando en tus hombros y no sabes ni cómo descansar, ni cómo bajar ese peso. Dios es el que te baja ese peso, Dios es el que te quita ese peso, Dios es el que te sana ese corazón tan roto, tan destrozado por la vida. Y por esa misma razón te pido que leas o le escuches la Biblia para que entiendas por qué tú estás sufriendo, por qué tú estás pasando por estos momentos tan difíciles en tu vida. Dios nos dejó su palabra para que entiendamos o recapacitemos y nos demos cuenta de los errores que estamos cometiendo, que estamos haciendo. Y por eso les digo que la Biblia no es para que te andes cambiando de religión, sino es tu manual de vida, cómo vas a vivir con Dios, cómo te vas a conectar con Dios, cómo vas a amar a Dios. Cuando tú ames a Dios, que es el primer mandamiento que Dios dejó, amar a Dios sobre todas las cosas, tu vida cambia. Y no solo cambia tu vida, sino también la de tus hijos, de tu familia. Todo cambia para bien. Así que para ti que estás sufriendo, que no sabes cómo sacar ese dolor, escucha la Biblia y vas a encontrar un pasaje, una historia de algún rey, de algún profeta o de alguien que está ligado a tu pasado. Y de ahí te vas a dar cuenta por qué estás sufriendo. Y lo más importante es, cuando hayas sacado todo ese dolor, todo ese coraje, es perdonar. Porque Jesús vino a este mundo a enseñarnos a perdonar. Cuando tú perdones, tú vas a ser realmente feliz. Vas a ser feliz en esta vida o el resto de vida que te queda. Espero que te haya servido un poco de lo que te he contado y que analices y que arregles tu familia si es que tú has cometido el pecado.
ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo escuché la primera vez la historia del rey David, eso fue cuando yo me di cuenta porque yo había sufrido mucho, porque yo había pasado por tantas cosas, por la ignorancia de mi padre, porque él estaba jugando con fuego, porque tenía la Biblia, pero también tenía los libros para hacer brujería, en cual claramente dice Dios, tú no puedes amar a dos dioses, o amas a uno o amas al otro, pero no puedes estar jugando con los dos, porque Dios es un Dios celoso que no le gusta compartir, que no le gusta que lo ames a Él y ames a otro. Ahí fue cuando yo me di cuenta que mi padre había cometido toda la desgracia para mí y para mis hermanos, porque David también fue elegido por Dios y fue ungido por Dios, pero él también sufrió el rechazo de su padre, y cuando después que fue ungido sufrió el rechazo de sus hermanos, y así fue pasando. También tuvo tantas dificultades, también tuvo tantos triunfos porque Dios estaba con él, pero también sufrió, tuvo que ser perseguido por Saúl, el que era el rey, y después de eso vino lo más interesante para mí, que me cambió mi vida por completo. Me sacó todo ese odio, todo ese coraje que yo traía, porque comprendí que realmente, o sea, no era mi culpa que yo hubiese sufrido tanto en mi vida, sino fue por la ignorancia de mi padre, por haber jugado con los dos libros que no se tiene que hacer. Ahí me identifiqué con la familia del rey David, cuando él, por el deseo de esa mujer que se estaba bañando y que realmente era pecado para él. ¿Por qué? Porque ella estaba casada, porque tenía a su marido, pero eso a él no le importó, y fue y la tomó y tuvo intimidad con ella, y no solo tuvo intimidad con ella, quedó embarazada, y de que quedó embarazada, para ocultar ese daño que había hecho, el rey David mandó a matar a su esposo, y fue cuando Dios se enojó con él. Por eso es que
le corrigió con vara de hombre, como dice en la Biblia. Aquel hijo que se descarrila tiene que ser corregido con vara de hombre. Ahí fue cuando yo me di cuenta, porque yo había sufrido esos abusos por mi propia familia. Porque el rey David, por ese pecado, Dios le hizo pagar con sus hijos. Por eso fue también su hija violada por su propio hermano. Su hermano mató al otro su hermano. Después el hijo de él se puso en contra de él para mandarlo a matar. Y no solo fue eso, sino fue a su casa y se acostó con sus mujeres de su padre en venganza por lo que había hecho. Pero realmente él no fue por la venganza de él, sino fue por la mano de Dios, que él le puso eso en su corazón para que el rey David sufriera por su pecado que había cometido. Y lamentablemente hoy en día muchos padres también son culpables de la desgracia de sus hijos por no saber ser padres, por no pedirle a Dios o por no querer pedirle a Dios que los ayude a llevar o a ser felices a sus hijos, porque dicen que aman a sus hijos, pero no hacen lo que Dios manda, sino que lo contrario, se desvían por el mal. Y por esa misma razón muchos jóvenes están sufriendo y andan en drogas o en alcoholismo o en mujeres. ¿Por qué? Por la culpa de los padres, porque los padres son el primer ejemplo de los hijos. Analiza tu vida, qué has hecho de tu vida, y mira a tu familia, mira a tus hijos cómo están, y te vas a dar cuenta el daño que has hecho. Y no te estoy juzgando, simplemente te estoy dando un consejo para que veas y reflexiones y endereces tu vida y la de tus hijos. Porque Dios nos mandó a este mundo a ser felices, no a sufrir, solo que por no querer escuchar la Biblia, por no querer escuchar su palabra, nosotros mismos nos hacemos infelices y no vivimos y no gozamos y no disfrutamos las cosas que Dios creó para nosotros, porque a eso venimos a este mundo, a disfrutar, no a sufrir. Dios nos mandó su Hijo para que nos salve del pecado y para que nosotros seamos felices, no para sufrir. Que Dios te dé sabiduría para entender
y para corregir y cambiar tu familia.